Somos el equipo 6, está conformado por González Velázquez, Hugo, Domínguez Roncés, Nisi Noemí y Jimena Medela Cata, y vamos a presentar el método Crosshold. El orden a seguir de la exposición es el siguiente. Primero vamos a ver el objetivo de la prueba, es decir, para qué se elabora. Posteriormente, de dónde proviene o cuándo fue la primera vez que se utilizó, así como el equipo que utilizamos en esta prueba y el procedimiento que se sigue. Posteriormente vamos a ver los parámetros que se obtienen con la realización de esta prueba y ver si se cumplen los objetivos y finalmente las fuentes consultadas. Todo esto para entender y cómo esta prueba determina la velocidad de la onda de corte de los suelos para evaluar propiedades de este o para ver variaciones de diseños estructurales que permitan ahorrar tiempos y costos, esto con ayuda de los parámetros que finalmente se obtienen. Historia y origen del método, también llamado sondeo sónico, que es el ensayo por transparencia sónica en cimentaciones profundas. Su nombre deriva de la traducción literal del término francés "carotage unique", término usado por los pioneros del Centro de Estudios de Edificación y Obras Públicas. El equipo que se utiliza para esta prueba consta de dos tubos de PVC hidráulico dentro de los cuales en uno se encuentra el geófono, también llamado sensor receptor de ondas sísmicas, y dentro del otro el sismógrafo, que también se llama sistema de grabación de registros sísmicos. Con estos dos se mide el tiempo que tarda en viajar una onda a la otra, esto con ayuda de una fuente de excitación sísmica, que pueden ser explosivos, martillos o pistolas de aire. También tenemos equipos que ya son más modernos, como los que dentro de los cuales constan estos de un módulo amplificador, un módulo generador de impulsos, una tarjeta de toma de datos, una polea de profundidad, un trípode, unos transductores, poleas y cables de conexión. Estos principalmente se usan para los pilotes y para ver si está bien el diseño estructural que se hizo. Después de efectuar este procedimiento, los parámetros que obtenemos son los datos del tiempo de viaje de la onda longitudinal y transversal, lo cual nos ayuda posteriormente al diseño y a el desarrollo de las propiedades in situ de los materiales y analizar la respuesta del suelo ante solicitaciones dinámicas, así como ver si hay anomalías de velocidad entre estas ondas, también para obtener la relación de Poisson, los módulos de corte y los módulos de elasticidad. Procedimiento de prueba. Esta técnica para objetivos geotécnicos requiere la perforación de al menos dos pozos de igual profundidad, permitiendo obtener perfiles de velocidades a profundidades de 30 hasta 60 metros, utilizando fuentes emisoras mecánicas. Preferiblemente se recomiendan tres pozos alineados con una separación de entre 3 a 8 metros. Velocidad sísmica entre pozos. Esta técnica geofísica utiliza el arreglo de Cross-Hall para medir los tiempos de recorrido de las ondas sísmicas longitudinales P y transversales S entre dos pozos cercanos entre sí, las cuales siguen una trayectoria aproximadamente horizontal. La energía sísmica viaja así desde la fuente sísmica, el transmisor, dentro de un pozo hasta el geófono tridireccional, el receptor, dentro de otro pozo, a una misma profundidad. La variación de la distancia horizontal entre dichos pozos se determina a partir de sus registros de verticalidad. Recomendaciones que se tienen al realizar esta prueba es que para que se realice, el cliente debe dejar de instalados los tubos para poder introducir las ondas hasta la profundidad en la que se quiera hacer el ensayo. Los tubos deben ser preferentemente de acero y con un diámetro mínimo de 4 centímetros, y algunos recomiendan que sean de 5 centímetros, preferiblemente. No es recomendable utilizar otros tubos de mayor diámetro para aprovechar, por ejemplo, tubos destinados a perforaciones o inyecciones en la punta del pilote, ya que la señal ultrasónica debe atravesar mayor espesor de agua en el tubo y pierde energía, lo cual reduce el alcance de la misma y dificulta el ensayo en pilotes de gran diámetro. Siguiendo con las recomendaciones, eh, los empalmes se deben realizar con mangos roscados, ya que las uniones soldadas pueden producir rebabas que dificulten el paso de las ondas o deterioren los cables de del geófono.
Los extremos interiores deben cerrarse herméticamente por medio de tapones metálicos para impedir la entrada de elementos extraños y para evitar la pérdida del agua que deben contener durante el ensayo. Los extremos superiores también deben de cerrarse para evitar la caída accidental de material hasta el momento en que ya se realice el ensayo, que por lo menos deben sobresalir hasta 40 centímetros. Los tubos deben llenarse de agua dulce limpia previamente al ensayo y deberá comprobarse que no tienen obstrucciones ni se producen pérdidas de agua. La metodología es la siguiente. Se descienden los sensores hasta el extremo del tubo, se verifica la señal obtenida y los efectos que hace de asegurar que los sensores se encuentren al mismo nivel. Luego se descienden los sensores emitiendo pulsos seguros del procedimiento de hacer pasar por tubos, dispuestos en el pilote al llenado del mismo, un emisor y un receptor de ondas ultrasónicas. En el tubo se baja el emisor y en el otro tubo se baja el receptor. Este último detecta los tiempos de viaje de ondas y también la intensidad del pulso recibido, generando perfiles verticales con dichos tiempos de viaje. Para cada par de tubos se hace pasar el emisor y el receptor obteniendo tanto perfiles como combinaciones posibles. Ya después de haber terminado todo este ensayo en campo, se pasa a gabinete para bajarlos a alguna computadora y se procesan mediante el programa informático SCAP, que permite elaborar gráficos tridimensionales del pilote, indicando mediante un código de colores la intensidad y la magnitud de las anomalías si es que las hubiera. Hay que recordar que el método puede utilizar dos o más sondeos para medir la velocidad de las ondas sísmicas. El dispositivo consiste en dos o más sondeos y el primero vendría siendo la fuente emisora de energía y los otros serían los receptores. Todos estos tienen que estar ubicados a la misma profundidad. Con este método se obtiene la velocidad de propagación de las ondas a través del material situado entre ambos sondeos, es decir, el suelo. Repitiendo el ensayo a distintas profundidades se obtiene un perfil de velocidades en relación con la profundidad. En el método Cross-Hall se recomienda utilizar más de dos sondeos para minimizar los errores resultados de las medidas del tiempo de disparo, los efectos del material superficial e intersondeos, además como la anisotropía. Para el cálculo de las velocidades de ondas, se calculan a partir de la diferencia en los tiempos de llegada en los sondeos. Los tiempos de llegada se determinan visualmente usando puntos de fase común, es decir, primer llegada, primer pico, o por medio de técnicas correlaciones cruzadas usadas habitualmente en la exploración petrolera. Las ventajas de este método es que permite obtener perfiles de velocidades a profundidades de 30 a 60 metros utilizando fuentes emisoras mecánicas y además de con fuentes de tipo explosivo pueden alcanzar las profundidades mayores. Además detecta capas ciegas con mayor facilidad que otros métodos, por ejemplo la sísmica de refracción. En esta diapositiva colocamos el video o serie fotográfica del procedimiento. Es del canal de Pedro Arrua y se encuentra en YouTube. Aquí en este video se pueden ver las características principales del ensayo, la descripción del ensayo, el desarrollo del cálculo y la interpretación y obtención de los resultados.